El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo sintió compasión, se le acercó, le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, es muy importante la primera lectura que hemos escuchado tomada del libro del Deuteronomio. Primero, escucha la voz del Señor tu Dios, dice Moisés, guardando sus preceptos, sus mandamientos, lo que está escrito en el libro de esta ley. Pero uno podría decir cumplir los mandamientos, los preceptos, ¿no? Qué difícil. Pero fíjense lo que dice Moisés, o Dios a través de Moisés: porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni inalcanzable. No está en el cielo para que digas: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo enseñará para que lo cumplamos? Miren qué bonito. Están los mandamientos, lo que Dios nos manda, no es superior a nuestras fuerzas. ¿Bien? Es más, ¿no? Dice al final, ¿no? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. ¿Qué nos quiere decir aquí Dios a través de Moisés? Nos revela que la ley o norma fundamental que debe regular toda nuestra vida no es algo lejano, no es algo exterior a nosotros. Fíjense, el hombre fue haciendo, diríamos,
y vemos los fariseos, los escribas, que era un cumplimiento externo, pero no tenían la ley dentro. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías, y dice: esta alianza haré con los hombres, escribiré mi ley en su corazón. Por eso no veamos, queridos hermanos, los mandamientos, la ley de Dios, como decía alguna vez el Papa Benedicto XVI, como si fuese una carga, un fardo pesado que se nos impone ahí, cárgala tú y te agobias. No. Pidámosle al Señor, pidámosle a Dios que Él escriba su ley dentro de nosotros, ¿no? Por eso no es algo lejano, no es algo exterior a nosotros. Qué bonito. No es algo, no es superior a tu fuerza. Tienes que siempre contar con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Es más bien esa fuerza que nos empuja desde dentro, ¿ven? Desde dentro a cumplir la ley, ¿no? No venimos, por ejemplo, no cumplo la ley del mandamiento de Dios por obligación, no voy a la misa por obligación, voy porque me nace de dentro. Es una ley que llevo en mi corazón. Y así todos los mandamientos. ¿Ven? La perfección de la ley radica en la caridad, ¿no? En el amor. Por eso, unido esta lectura al Evangelio que hemos escuchado, se acerca un maestro de la ley, ¿no? A preguntarle a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús precisamente, ¿no? Al maestro de la ley: ¿qué lees en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Y el maestro de la ley le dijo, ¿no? Precisamente coge dos textos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio. Conocemos ese pasaje, el que llamaban el Shema, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y luego el libro cita el Levítico, el libro del Levítico: y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, para heredar la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Pero el amor no es algo superior a tu fuerza. Tú puedes amar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Puedes amar con facilidad. El amor no es difícil. Nosotros somos los que hacemos que el amor sea difícil muchas veces en el matrimonio, sea difícil en las relaciones con los demás. Pero no. Es la ley fundamental, el amor, ¿no? Eso es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. Y el maestro de la ley, pensando que había hecho una pregunta porque le dijo el Señor, pues haz eso, cumple, ¿no? Eso y tendrás la vida eterna. Y el maestro de la ley, para justificar lo que había dicho su pregunta, le vuelve a preguntar a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y ahora Jesús nos pone esta parábola que hemos escuchado muchas veces del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, que nos va a decir en qué consiste el amor. Jesús no se queda en una mera teoría, desciende a lo práctico, ¿no? A lo práctico. Y responde con esta parábola, ¿no? Jesús responde con esta parábola
en la que habla de un sacerdote, habla de un levita, que habían pasado de largo ante un viajero al que unos salteadores le habían robado todo y lo habían dejado malherido. Y fíjense cómo empieza la parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Un hombre. Ya Jesús, con este inicio de la parábola, nos dice cuál es el objeto del amor. Un hombre. No dice su nombre, no dice de qué raza, de qué religión, de qué país, no dice nada de eso, porque eso no importa. Lo que importa es que el objeto del amor es un hombre, cualquiera que sea. ¿Sí? Ese es el objeto del amor, un hombre que es imagen de Dios, ¿no? Por eso el amor es universal. El amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras. El amor no piensa si este hombre es de tal color, de tal nación, etc. No, el amor es universal. El objeto del amor es todo hombre. Pero más aún, un hombre que ha caído en manos de unos bandidos. Un hombre necesitado. Un hombre necesitado. ¿Sí? Y vemos la actitud del sacerdote, del levita, que bajan por ahí por casualidad, lo ven, se desvían y siguen el camino, pasan de largo. ¿Cuántas veces también nosotros pasamos de largo ante un hombre, un hermano necesitado? Pero un samaritano, movido de compasión, lleno de misericordia, enternecido, reacciona. Se acercó. Qué bonito. El amor no crea distancia, no separa. Se acercó a ese hombre. Le vendó las heridas y echando en ellas aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y lo que gaste de más te lo daré a mi vuelta. El amor ha de ser visible, ha de ser tangible. El amor reclama hechos concretos que ayuden a remediar las necesidades específicas del prójimo. Por eso, después de plantear la parábola, Jesús pregunta al maestro de la ley: ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo? Qué bonito, el que estuvo prójimo a ese hombre necesitado, del que cayó en manos de los salteadores. Y el maestro de la ley, Jesús habla de un samaritano, es una parábola. El samaritano sabemos que era odiado, los samaritanos eran odiados por los judíos, no se llevaban bien. Y Jesús pone en la parábola precisamente un samaritano, para decirme, el amor, como he dicho, no se fija en razas, en naciones, etc. El amor es universal. Y el maestro de la ley, que es un judío, pues para no decir quién de los 3 fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores, para no decir el samaritano, dijo: el que tuvo misericordia con él. Qué bonito, el que tuvo misericordia con él. Vivamos, queridos hermanos, el amor, la misericordia de esta manera.
La pregunta de Jesús no es inocente. En el lenguaje del Antiguo Testamento, el prójimo no es cualquier ser humano, sino el que pertenece al propio pueblo. Ciertamente el sacerdote y el levita pertenecían, pero ninguno de sus contemporáneos habría dicho que un samaritano fuera su prójimo. Jesús pone en un compromiso a su interlocutor al preguntarle por cuál de los tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, era el prójimo de aquel hombre mal herido. Y el doctor de la ley, para no decir lo que parecía obvio, pero era impensable para él, como he dicho, el samaritano, responde: el que tuvo misericordia con él. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, comenta: la actualidad de la parábola resulta evidente. Qué bonito. La actualidad de la parábola resulta evidente. ¿No encontramos también, dice el Papa, a nuestro alrededor personas explotadas y maltratadas? Las víctimas de la droga, del tráfico de personas, del turismo sexual, personas destrozadas interiormente, vacías en medio de la riqueza material. Fíjese, Papa nombra, diríamos la pobreza espiritual, más, que muchas personas viven, ¿no? Víctimas de la droga, víctimas del tráfico de personas, turismo sexual, etcétera, ¿no? Y se entiende también, no lo dice el Papa, pero también que es el pobre material, el mendigo, el enfermo, un leproso, etcétera, ¿no? Nos encontramos también a nuestro alrededor personas explotadas y maltratadas. Y dice, todo esto nos afecta y nos llama a tener los ojos y el corazón de quien es prójimo y también el valor de amar al prójimo. Qué bonito. Todo esto nos afecta. Queridos hermanos, no podemos ser indiferentes ante el dolor, ante la necesidad del prójimo, de nuestros hermanos. ¿Bien? Todo nos afecta. Todo debe afectarnos, querido hermano. Todo esto nos afecta, ver estas personas víctimas de la droga, víctimas, como dice el Papa, del tráfico de personas, del turismo sexual, personas destrozadas interiormente. Todo esto nos afecta. Y nos llama a tener los ojos, no podemos cerrar los ojos y pasar de largo ante la necesidad del hermano. Y nos llama a tener los ojos y el corazón de quien es prójimo y también el valor de amar al prójimo. La parábola de Jesús es provocativa. En la práctica, ¿quién fue el que tuvo misericordia con él? Ciertamente, el samaritano fue verdadero prójimo de aquel hombre, pero también lo fue el posadero. Él fue quien se encargó durante muchos días de curarle las heridas hasta que sanaran, de atenderlo cuando fuera necesario, etc. Todo eso sin protagonismo, sirviendo de una manera oculta. Como señala el Papa Francisco, el amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza, es vida concreta, intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. Qué bonito. El amor nunca podrá ser una palabra abstracta, ¿no? Por su misma naturaleza, el amor es vida concreta, vida concreta. ¿Bien? Intenciones, actitudes,
comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. Pidamos pues al Señor, queridos hermanos, pidamos vivir esta caridad, este amor, que como el buen samaritano, Jesús es el buen samaritano. Él se ha acercado a nosotros al vernos heridos, casi muertos por el pecado, se ha acercado a nosotros para curarnos del pecado, para limpiarnos esas heridas que nos provoca el pecado. Pues a imitación de Jesús, el buen samaritano, también nosotros seamos como el buen samaritano, no pasemos de largo, no pasemos de largo. Es muy significativo el Evangelio, muy expresivo, ¿no? Va el levita, el sacerdote, ven al necesitado, al hombre que está ahí medio muerto, y dan un rodeo, que evitan verlo y dan un rodeo, y no quieren verlo y siguen de largo. No hagamos eso, queridos hermanos. Esa no es actitud cristiana, pasar de largo, no ver al hombre necesitado. No, nuestra actitud como el buen samaritano, acercarnos. Fíjense que el samaritano iba de viaje, es decir, estaba pasando por ahí necesariamente. El sacerdote y el levita bajaban por ahí por casualidad. No tenían ningún asunto que atender ellos, pero no se detuvieron. En cambio el samaritano iba de viaje, iba a algún negocio, pero para él lo más importante no fue el negocio al que iba, fue ese hombre caído, ¿no? Gastó su dinero, sus denarios que tenía, lo montó en su cabalgadura, ¿no? Qué bonito. No pensó, hoy voy a llegar tarde al trabajo, si me detengo con este hombre voy a llegar tarde al trabajo, me van a despedir, o qué sé yo, no. Veía un hombre necesitado, se acercó a él. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Cuántas veces pasamos de largo? Pidamos a la Virgen Santísima que nos ayude a vivir esta caridad, ¿no? Este amor concreto, no abstracto, el amor concreto. Pidámoselo a la Virgen